Gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo está el pueblo de Dios en el día de hoy? ¿Puedes decir gloria a Dios? Amén, bendiciones. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, como todos sabemos, nosotros estamos llamados a vivir por fe. No creo que exista un cristiano en el mundo que no sepa que sin fe es que imposible agradar a Dios. Y la realidad es que la fe es lo único que nos separa a nosotros del resto del mundo. Pero el problema que existe es que con frecuencia nuestra fe flaquea. Nuestra fe flaquea. ¿Por qué sucede esto? La razón principal por la que esto sucede es porque nuestra fe con frecuencia es influenciada por las fuerzas exteriores, es decir, lo que está fuera de nuestro control, que sucede alrededor de nosotros. Nuestra fe es afectada por aquellos que nos rodean, es afectada por aquellos que trabajan con nosotros, es afectada por lo que vemos en la televisión, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestra fe va siendo afectada de tal manera que llega el momento cuando eventualmente nos flaquea. Es una influencia por esas situaciones también y los eventos que suceden a nuestro alrededor. ¿Cuántos nos han tenido que pasar por un momento difícil y se han visto un poco como titubeando? Y es por eso que hoy deseo que analicemos nuestra fe. Hoy deseo que exploremos 3 pasos a seguir que nos van a conducir a tener una fe genuina. Hoy vamos a examinar 3 pasos a seguir para que podamos desarrollar una fe tan fuerte, una fe tan genuina, que las fuerzas que puedan existir en nuestro alrededor o en el exterior no nos puedan afectar. Y para hacer esto, vamos a pasar ahora a Mateo capítulo 8 y vamos a leer del 5 al 13. Y yo estoy seguro que todos aquí hemos leído esto en muchas ocasiones. Mateo 8, del 5 al 13. Pero aquí encontramos 3 pasos que debemos seguir para desarrollar, para ejercitar esa fe. Esa fe que no permita que las cosas del exterior nos afecten. Amén. Que no afecten nuestra vida, que no afecten nuestros familiares, que no afecten todo lo que nosotros somos para Dios. Amén. Mateo 8, del 5 al 13. Y le voy a leer de la Reina Valera actualizada del 2015, que son palabras más simples de entender. Amén. Dice la palabra de Dios. Cuando Jesús entró en Capernaum, vino a él un centurión y le rogó diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, y sufre terribles dolores. Y le dijo: yo iré y lo sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado será sanado. Porque yo también soy hombre bajo autoridad y tengo soldados bajo mi mando. Si digo a este ve, él va. Si digo al otro ven, él viene. Y si digo a mi siervo haz esto, él lo hace. Cuando Jesús oyó esto, se maravilló. Dile a la persona que tienes al lado: se maravilló. Y dijo a los que le seguían: de cierto les digo que no he hallado tanta fe en ninguno de Israel. Y les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán echados a las tinieblas hacia afuera. Allí habrá llanto y crujir de dientes. Entonces Jesús le dijo al centurión: ve, y como creíste, se ha hecho. Y su criado fue sanado en aquella hora. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y ahora, hermano, lo primero que vemos aquí es que este centurión llegó al Señor pidiéndole que hiciera ¿qué? Un milagro. Un milagro. Él le pidió que sanara a su siervo que estaba sufriendo de una enfermedad mortal. Pero para poder entender bien el significado de lo que está aconteciendo aquí y poder entender bien el mensaje que el Señor tiene para nosotros en el día de hoy, debemos examinar un poquitico más detalladamente al centurión.
¿quién era este hombre? ¿Quién era este hombre? Hermanos, sin duda alguna, este hombre era un ejemplo, o este hombre era un enemigo del pueblo judío. Este hombre formaba parte del ejército que ocupaba la nación de Israel. Y no era un simple soldado. La palabra nos dice que era, ¿qué? Un centurión. Y el título de centurión del ejército romano significa que él era un soldado profesional. No era un rango cualquiera, un profesional. Los centuriones eran la fuerza del imperio romano y su responsabilidad era mantener el orden e imponer la ley. Los centuriones tenían a su cargo 100 soldados y cuando él daba la orden, pueden tener muy conscientes de que la orden se cumplía. ¿Por qué? Porque cuando el centurión daba una orden, era como si lo estuviera haciendo el emperador. Él lo hacía con la autoridad del emperador. En otras palabras, las órdenes de un centurión eran cumplidas sin cuestionar. Porque si cuestionaban al centurión, quiere decir que estaban cuestionando al emperador. Y cuestionar al emperador tenía sentencia de muerte. Escuchen bien. Así que, sin duda alguna, podemos decir que este hombre era un hombre que ejercía, ¿qué? Gran autoridad y conocía muy bien el significado de ella. Amén. Y aunque no existen detalles acerca de este hombre, lo más seguro es que él no tenía conocimiento de la palabra de Dios. Porque después de todo era, ¿qué? Romano. Así que él no tenía conocimiento de lo que es la palabra de Dios. En otras palabras, él carecía del conocimiento de las revelaciones que hay en el Antiguo Testamento acerca de nuestro Señor Jesucristo. Pero aunque este hombre carecía de este conocimiento, él usó su conocimiento militar y usó su conocimiento acerca de la autoridad para fortalecer su fe en un momento de gran dificultad. Así que manteniendo estos breves detalles en mente, vamos a continuar ahora con nuestro estudio de hoy. Amén. ¿Quién era este hombre? Un hombre de autoridad. Dile a la persona que tienes a tu lado, hombre de autoridad. Hombre que ejercía gran influencia. Amén. Ahora, como les dije, nuestra fe puede ser influenciada por las situaciones y circunstancias que enfrentamos a diario. Una gran realidad es que cuando las cosas nos van bien, o mejor dicho, cuando las cosas proceden de la manera que nosotros pensamos que deben proceder, es muy fácil. Es muy fácil decir, yo tengo fe y confío en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando llega el momento de la prueba, cuando llegan las dificultades, cuando llega el sufrimiento, en numerosas ocasiones, nuestra fe nos falla. ¿Y por qué nos falla? Nos falla porque empezamos a escuchar a esa vocecita acusadora, esa vocecita que quiere separarnos de la presencia de Dios, esa vocecita que quiere interrumpir tu vida, tu relación con Dios, que dice, Dios se ha olvidado de ti. No estás viendo. Se ha olvidado de ti. Él no te escucha. Pero ¿qué podemos hacer para evitar de que esto suceda? Esa vocecita. ¿Cómo podemos silenciar esa vocecita? ¿Cuánto quieren saber? No se los voy a decir. Tenemos que hacer algo, hermanos, para poder silenciar esa vocecita. Y lo que tenemos que hacer es que desarrollar una fe genuina, fortalecer nuestra fe, edificar sobre nuestra fe. ¿Cómo podemos lograr esto, pastor? Hermanos, lo logramos siguiendo el ejemplo del centurión. Vamos a examinar ahora 3 pasos a seguir para desarrollar este tipo de fe. Número 1. Una fe genuina es desarrollada cuando confiamos completamente en la bondad del Señor. Dile a la persona que tienes a tu lado, hay que confiar en la bondad del Señor. Hermanos, en estos versículos que estamos estudiando esta noche, encontramos que se nos dice, cuando Jesús entró en Capernaum, vino a él un centurión y le rogó, diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, y sufre terribles dolores. Y el Señor le respondió inmediatamente y le dijo, yo iré y lo sanaré. Fíjense qué cosa, ¿verdad?
la bondad de Dios. Yo iré y le sanaré. Recordemos que el centurión no formaba parte del pueblo de Dios. Era un gentil. Era un gentil. Pero peor que eso, era un oficial del ejército romano que estaba ocupando a Israel, que oprimía al pueblo. Pero a pesar de todo esto, a pesar de que no era parte del pueblo judío, a pesar de que él no tenía conocimiento de Jesucristo, o sea, conocimiento en el sentido de la palabra, como les expliqué, del Antiguo Testamento, de las profecías que declaran que venía el Mesías y lo que iba a hacer, el centurión confió en Cristo. El centurión confiaba completamente en que Jesús era la única persona que lo podía ayudar. ¿Qué quiere decir esto? Digo, la persona que tienes a tu lado, el centurión tenía fe. El centurión, un impío, tenía fe. Un gentil tenía fe. Hermanos, la fe en que el Señor era el único que le podía ayudar fue la que permitió que este hombre pudiera atravesar la división cultural que existía. La fe en que el Señor era el único que le podía ayudar fue la que permitió que este hombre pudiera deshacerse de la división espiritual, porque acordémonos que los romanos no practicaban ni creían en Dios. Ellos creían en sus dioses y el dios del este y el dios del otro. Así que había una gran distancia. La fe que el Señor era el único que le podía ayudar fue la que permitió que este hombre pudiera deshacerse de su orgullo. Porque yo estoy seguro que él estaba muy orgulloso de su título, de su posición. Pudo deshacerse de su orgullo y pudo acercarse a Jesús. El centurión se acercó al único que le podía ayudar, completamente confiando en su grandeza y en su bondad. Y debido a su posición en el ejército, yo estoy seguro que este hombre seguramente había recibido reportes de Jesús. Acuérdense que su responsabilidad era mantener la ley, mantener al pueblo controlado. Y yo estoy seguro que a él le informaron, ¿no? Porque está este maestro, este rabino que está por ahí hablando y está diciendo esto y está diciendo lo otro. Y yo estoy seguro que lo tenían bien informado. Bien informado. Y podemos asumir con confianza que estos reportes fueron los que influenciaron su fe. ¿Por qué? Porque los milagros que hacía el Señor seguramente fueron reportados. Y en su mente él tenía ya, tiene que ser. A pesar de que no creía. En su mente tenía fe. Y el Señor había plantado la fe. Así que el primer paso para desarrollar una fe genuina, hermanos, ¿saben cuál es? Deshacernos de nuestro orgullo. Porque muchas veces somos tan orgullosos que no queremos la ayuda de Dios. No buscamos la ayuda de Dios. Estamos tan llenos de nosotros mismos que no queremos escuchar a Dios. Tenemos que deshacernos de las divisiones que existen en este mundo creadas por el hombre. Y al igual que el centurión, confiar en la palabra y la bondad de Dios. Porque hermanos, si no estamos confiando en la palabra y en la bondad de Dios, ¿para qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? Así que despierta que tienes a tu lado y dile, confía en el testimonio de Jesús. El segundo paso. Una fe genuina es desarrollada cuando nos acercamos a Dios humildemente y no demandando. Escuchen bien. Humildemente y no demandando. Fíjense bien cómo dice el versículo 8. Respondió el centurión y dijo, Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado será sanado. Aquí no encontramos una demanda. Aquí no encontramos que el centurión estaba demandando que Jesús sanara a su siervo. Aquí no estamos viendo que el centurión trató de usar su influencia, su autoridad, para decir, prénganlo y tráiganlo para acá para que sane.
No, nada de esto. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Aquí estamos viendo que el centurión se humilló ante la presencia de Jesús. Se humilló, dile a la persona que tienes a tu lado, se humilló ante la presencia de Jesús. Hermanos, y esto es algo que con frecuencia no hacemos, sino que llegamos ante la presencia del Señor demandando. Cuando oramos al Padre tenemos que tener mucho cuidado de no postrarnos ante su presencia, pidiendo cosas que no necesitamos, pero que pensamos que la merecemos. ¿Por qué digo esto? Lo digo porque la realidad del ser humano es que nosotros somos inconformes. La mayoría de nosotros somos inconformes. Si tenemos dinero, queremos más. Si tenemos una casa, la queremos más grande. Si tenemos automóvil, lo queremos del año. En otras palabras, con frecuencia nos parece que lo que tenemos no es lo suficiente y que somos merecedores de mucho, mucho más. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando nos acercamos a Dios con este tipo de actitud, cuando nos acercamos a Dios demandando, entonces caemos en el pecado. Caemos en el pecado. Quizás explore este tema en mi próxima predicación, lo que sucede cuando demandamos de Dios. Caemos en el pecado, hermano, de codiciar. ¿Por qué? Porque no nos acercamos a Dios humillados, sino que nos acercamos a Dios pidiéndole satisfacer nuestro apetito por las cosas del mundo. No buscando su voluntad en nuestra vida. No decimos, hágase tu voluntad, sino, no, Señor, yo quiero la casa más grande. Señor, yo quiero que la cuenta se me llene de dinero. Señor, yo quiero esto, yo quiero lo otro. ¿Cuántas veces nos acercamos a Dios diciendo, yo quiero, como un niño chiquito? Llegamos demandando de Dios, no buscando su voluntad, y es por eso que te digo que tenemos que tener mucho cuidado de no postrarnos ante su presencia, pidiendo cosas que no necesitamos, pero que pensamos que merecemos. Recordemos que Dios sabe exactamente lo que necesitamos. Dios sabe exactamente lo que tú necesitas. Dios sabe exactamente lo que yo necesito. Y gracias a Dios que no me da lo que yo merezco. Porque si Dios me diera lo que yo merezco, gloria a Dios. Gloria a Dios. Dile a la persona que tienes a tu lado, no quieras recibir lo que te mereces. Porque todos somos hombres pecadores al fin. Y no nos merecemos la gracia y la bondad de Dios. No nos merecemos las bendiciones de Dios. No nos merecemos su presencia en nuestra vida. Porque todos, en un momento u otro, le faltamos. Le faltamos a Dios. El centurión reconoció y confesó que él no era merecedor de la bondad de Dios. Y se acercó a Jesús humildemente. Reconozcamos hoy que ninguno de nosotros somos merecedores de su bondad. Ninguno. Empezando aquí. Yo soy el primero en la fila. No somos merecedores de su bondad. Así que el segundo paso para desarrollar una fe genuina es reconocer que no somos merecedores de su bondad. No somos merecedores de su bondad. Y tenemos que acercarnos a Él humillados, reconociendo quién somos. Amén. El tercer paso. Una fe genuina es desarrollada cuando entendemos el fluir de la autoridad. Aquí viene una cosa que muchas personas no entienden. Desde el inicio vengo hablando acerca de la autoridad. Dile que tienes la autoridad. Yo les dije que este hombre era un ¿qué?
un hombre de autoridad, ejercía gran autoridad. El centurión estaba a cargo de 100 soldados y sus órdenes eran cumplidas sin cuestionar. Sin cuestionar. Fíjense cómo lo dice aquí el versículo 9, dice: porque yo también soy un hombre bajo autoridad y tengo soldados bajo mi mando. Si digo a este ve, él va. Si digo al otro ven, él viene. Y si digo a mi siervo haz esto, él lo hace. Esto es la autoridad, es algo que muchos creyentes no logran entender. Y es por eso que vemos como muchos caen nuevamente en la esclavitud a las cosas de este mundo. ¿Por qué sucede esto? Esto sucede porque muchos no han absolutamente confiado en que Jesús es la autoridad suprema. Escuchen bien, Jesús es la autoridad suprema. No existe y nunca existirá nadie superior a Jesús. Pero muchas personas no logran entender esto. Y ahora me voy a detener aquí por un breve momento y hacer una aclaración acerca de la autoridad. Porque existen dos tipos de autoridad. Dile que tienes al lado, hay dos tipos de autoridad. Existe la autoridad suprema, que es Jesucristo, y existe la autoridad delegada, que es la que Jesucristo nos dio a nosotros. Nos dio a nosotros. Y esto es algo que queda bien ilustrado en Juan 14:12, donde leemos: de cierto les digo que el que cree en mí, él también hará las obras que yo hago, y mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Y también en Lucas 10:19, que el Señor nos dice: he aquí les doy autoridad. Dile que tienes al lado: autoridad. De pisar serpientes y escorpiones, sobre todo el poder del enemigo, y nada les dañará. Aquí vemos que la autoridad delegada, la que Cristo nos ha entregado a nosotros. Pero el problema que existe es que con frecuencia nosotros no usamos la autoridad que Dios nos ha delegado. Con frecuencia dejamos de ejercer el poder de Dios en nuestra vida. ¿Por qué sucede esto? Esto sucede porque llegamos a pensar que no podemos derrotar las obras del enemigo en nuestra vida. ¿Estamos escuchando esa vocecita? Cuando debiéramos estar escuchando la voz de Dios. Pero este tipo de pensamiento, hermanos, es falso. Y con frecuencia conduce a muchos a endiosar a los hombres. Digo esto porque no es fuera de lo común ver cómo personas ponen su fe en las oraciones de ciertas personas y no confían en sus mismas oraciones. Y es por eso que los estadios y los lugares y los anfiteatros y demás se llenan de personas que van buscando un milagro. No, porque ese siervo cuando se quita el abrigo y es así. No, porque ese siervo cuando ora... ¿Por qué tú confías en el hombre? Si el hombre no puede hacer nada por ti. En que tú tienes que confiar es en Dios. Y en que tú tienes que confiar es en tu oración. Hacer una oración de corazón. Para que sea escuchado por tu Padre. Pero muchas personas endiosan a los hombres. Muchas personas van buscando esa oración. Y ahora bien, no quiero que me vayan a malinterpretar con lo que les estoy diciendo. Yo no estoy diciendo que no oremos los unos por los otros, amén. Yo no estoy diciendo eso. No estoy diciendo que dejemos de pasar al frente durante un llamado, amén. Lo que estoy diciendo es que nuestra fe no puede estar basada en el hombre, porque el hombre no puede hacer nada. Solo Dios. El hombre no puede hacer nada. Lo que les estoy diciendo es que cuando entendemos el fluir de la autoridad, entonces entenderemos que nuestra oración es escuchada por Dios al igual que la de todos los demás. Cuando oramos a Dios con un corazón arrepentido, cuando oramos a Dios
humillados cuando nos acercamos ante su presencia buscando su voluntad en nuestra vida, Dios escucha nuestras oraciones. Fíjense lo que encontramos en Santiago 5:16 para que entiendan bien lo que les digo. Dice, por tanto, confiésese unos a otros sus pecados y oren unos por otros de manera que sean sanados. La ferviente oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Despierta que tienes a tu lado, la oración eficaz del justo puede mucho. Y si tú buscas de Dios con un corazón arrepentido, si tú buscas de Dios con un corazón humillado, si tú buscas de Dios, tú eres justo. Y tu oración puede tanto, o quizás más que la mía. Porque Dios no tiene preferidos. Dice, no, yo nada más que voy a escuchar a José hoy. Hermanos, cuando entendemos el fluir de la autoridad que Jesús nos ha delegado, entonces sabemos que podemos derribar la obra del enemigo en nuestra vida. Así que el tercer paso para desarrollar una fe genuina es que tenemos que entender el fluir de la autoridad de Dios en nuestra vida. Cristo, la autoridad suprema. Pero Cristo nos ha delegado a nosotros autoridad. Y nos ha delegado esta autoridad para que nosotros podamos vivir vidas victoriosas, para que no vivamos en las garras del enemigo, sino que vivamos libres y gozándonos en su espíritu. Pero tenemos que entender esto. Tenemos que entender que tenemos la autoridad delegada del Supremo. Pero para poder entender el fluir de la autoridad de nuestra vida, hermanos, ¿saben lo que tiene que suceder primero? Tenemos que estar sometidos a su autoridad. ¿Entienden bien? A su autoridad. Porque si no estamos actuando según la voluntad de Dios, nunca podremos experimentar su gracia, su bondad, su misericordia, su amor. Escuchen bien. Tenemos que estar bajo su autoridad. Tenemos que someternos a Dios. Y esto no es fácil. Dile que te deja al lado, no es fácil. Pero se puede. Se puede. Fíjense que dije que no es fácil. Yo no dije es imposible. Amén. Con esto voy a concluir. En estos versículos que estamos estudiando en el día de hoy, encontramos que se nos dice de esta manera. Cuando Jesús oyó esto, se maravilló. Dile a la persona que te deja a tu lado, se maravilló. Y dijo a los que le seguían, de cierto les digo que no he hallado tanta fe en ninguno en Israel. Israel era su pueblo. En ninguno en Israel. Y les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán echados a las tinieblas hacia afuera. Allí habrá llanto y crujir de dientes. Entonces Jesús les dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Dile que te deja a tu lado, Jesucristo se maravilló. ¿Por qué se maravilló Jesucristo? Hermanos, Jesucristo se maravilló porque la fe de este hombre derrumbó las divisiones culturales que existían. Jesús se maravilló porque Jesucristo se maravilló por la fe de este hombre, derrumbó las divisiones espirituales que existían. Jesús se maravilló porque este hombre demostró una fe genuina.
Este hombre confió en la bondad de Dios. Este hombre se acercó a Dios humildemente, reconociendo, confesando que no era merecedor. Este hombre reconoció la autoridad de Jesucristo en este mundo. Este hombre, siendo enemigo del pueblo judío, hizo lo que el pueblo judío no pudo hacer: desarrollar la fe en Jesucristo. Recordemos que Dios desea que tengamos una fe absoluta en Él. Dios desea que tengamos una fe que conquiste toda situación y oposición. Aprendamos del centurión y acerquémonos a Dios confiado en su bondad, de humilde corazón, ejerciendo la autoridad que Él nos ha dado. Recordemos que la fe genuina será grandemente recompensada por Dios. Y esto es algo que queda aquí bien claro. Bien claro. Porque el Señor dijo: y su criado, ved y sea hecho conforme tu fe. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¿Cuántos desean desarrollar una fe genuina? ¿Cuántos desean fortalecer su fe para que su fe nunca caiga? Les repito entonces, hermanos, hay 3 pasos para desarrollar una fe genuina. Una fe que no puede ser influenciada por las cosas del exterior. El primer paso para desarrollar una fe genuina es deshacernos de nuestro orgullo. Deshacernos de las divisiones que existen en este mundo creadas por el hombre. Y al igual que en centurión, confiar absolutamente en Dios. El segundo paso para desarrollar una fe genuina es reconocer que no somos merecedores de su bondad y tenemos que acercarnos a Él humillados, con humildad. El tercer paso para desarrollar una fe genuina es que tenemos que entender el fluir, hermanos, de la autoridad de Dios. Jesucristo, autoridad suprema. Nosotros, autoridad delegada. Los demonios le tienen miedo al Supremo y a la autoridad que se nos ha dado. Y cuando nosotros usamos la autoridad que se nos ha delegado, los demonios tienen que huir de nuestras vidas, los problemas tienen que desaparecer de nuestras vidas. Pero para que esto suceda, tenemos que primero someternos a su autoridad. Porque si no estamos viviendo bajo su autoridad, entonces no tenemos la autoridad. Suena como un trabalengua, pero ¿me están entendiendo lo que estoy diciendo, hermanos? ¿Tienes un problema o situación que deseas vencer en tu vida? Desarrolla tu fe, fortalece tu fe, confía en tu Dios, confía en el Señor. Ata, reprende y echa ese demonio de tu hogar, de tu vida, de tu trabajo, del lugar donde tú te reúnes. Ata, reprende y echa fuera con la autoridad que Dios te ha dado. Tres simples pasos. Solo queda una pregunta. ¿Los darás? Amén. Gloria a Dios.